Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una de nuestras ya casi últimas clases transmitidas por las pantallas ahí del canal de YouTube de Deportes Quillón. Ya nos quedan poquitas clases, esta sería, llegamos solamente a las clases número 150, esa será nuestra última clase. Así que disfrútenla, espero que lo pasen súper bien esta ya última clase y ya empezamos con toda la próxima semana en nuestras clases presenciales. Esperemos, si Dios quiere, pasar a fase 4 para que así podamos estar todos juntos. Hasta ahora solamente podemos estar 24 personas, conmigo 25 creo. En las clases presenciales no se puede más, entonces no podremos todos, pero esperemos, que somos los dedos, que sí se pueda pasar a fase 4 para que podamos estar todos y no falte nadie ahí en la clase. Pero lo habían pasado súper bien, ya que no me quiero empezar a despedir todavía así porque recién estamos comenzando la clase antepenúltima, creo ya, de nuestros entrenamientos online. Ahora sí comenzamos con la clase del día de hoy. Nos toca fuerza, una de las pocas clases, una de las últimas clases en las que vamos ya a usar más implementos para utilizar, para trabajar la fuerza, ¿ya? Porque la planificación cambia un poquito, ya que ustedes saben que presencial cuesta tener pesos para todas las personas que participan en la clase. Entonces, póngale harto peso, póngale harto ñeque. Vamos a dar algunos tips, las clases quedan guardadas para que así ustedes puedan seguir trabajando fuerza. Si les gustó esta metodología, si les gustó incluir peso, más resistencia en sus entrenamientos, síganlas haciendo, repítanlas, vayan progresando de a poco, vayan subiendo las cargas si es que se puede. Durante las siguientes clases que ustedes sigan haciendo ya en sus casitas solos, pero también pueden hacerlo con la guía de las clases que están guardadas acá en YouTube. Ya, ahora sí comenzamos con la clase del día de hoy. Movilidad articular, como siempre, activación y espero vamos a trabajar nuestro tren superior, la parte de la fuerza. Ya comenzamos. Vamos, mueva su cuellito, círculo, como siempre lo hemos hecho. Vamos, hombritos. Bueno, arriba y atrás, con ganas. Vamos, adelante. Tratemos de mover bien ese tren superior, ya que hoy ya estamos enfocados en eso, ¿cierto? Vamos, caderita. Mueva bien grande, de forma exagerada, que no les dé vergüenza. Está en su casa. Ya del lunes en adelante lo vamos a hacer de forma presencial. Vamos a estar todas juntas ahí en el estadio, moviendo esas caderas. Vamos, mueva, adelante y atrás. Rodilla, flexión y extensión de rodilla, vamos, movilidad articular de tobillo, vamos hacia afuera ahora. Eso, y dibujo un círculo con la punta del pie siempre. Vayamos hacia adentro o hacia afuera. Vamos, comenzamos con la activación. Movilice tren superior. Vamos atrás.
lado. Bracitos. Ahora, que el hombro domine el movimiento. Empuja. Ya se está sintiendo calentito los músculos de la espalda, del brazo. Sube. ¿Se escucha bien? Yo no sé si a mí nomás que me pasa esto o en las otras clases también se le acaban las pilas a los otros profes. Pero todavía quedo con la mala costumbre de grabar en el teléfono. Se me apaga el micrófono y yo les sigo hablando. Pienso que me van a escuchar y no me escuchan. Vamos, dale. Puño al lado. Dale doble. Queda trote. Agüita. Cada vez. A cada rato. No es que sea necesario porque para para todo es necesario en un momento. Que aunque no tengas sed, tomas a cada ratito agüita, aunque sea poquito. Abre esos brazos con ganas. Brazo. Doble. Sigue.
Levanta esa rodilla, brazos pasan por debajo de ella. Queda. Prepara ese jumping. Prepáralo con brazo. Dale. Mantén los brazos a la altura del pecho. Sube y abre. Vamos. Sigue un poquito más. Aguanta. Queda. Prepárate que nos vamos abajo. Dale. Separa tus pies al ancho de tus caderas. Baja. Sube. Parece que el chancho se varía un poquito más del ancho de mis caderas. Queda abajo. Dale, aguanta ahí. Poquitito, recuerda que hoy día estamos más enfocados en el tren superior, pero igual hay que calentar todos los músculos del cuerpo. Vamos, activa esas piernas. Queda ahí. Ya poquito. Dale arriba. Sigue con el trote, acuérdate. Yo lo hago abajo. Y la idea es que estés con ese trote arriba. ¿Ya? Dalo todo. Vale, sí. Bracitos abiertos. Vamos, círculo. Mate esos brazos. Aquí me salta todo, bebé. El micrófono. Vamos, sigue con esos brazos ahí. Ahí sí, vamos. Bate, bate, bate. Dale con ese hombro. Aún no cambiamos. Todavía vamos hacia adelante. Vamos. Aguanta un poquito más ahí. Después hacemos el cambio. Sigue, sigue, sigue. Mantén ahí. Un poquito más. Al cambio de música nos vamos atrás. ¿Qué te parece? Cambios atrás. Y ahí aguanta, aguanta esos brazos arriba. Sigue, 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 sigue. Brazos firmes. Todavía no bajes. Descansa. Agüita. Vamos, sigue. Dale, mantén tu trote ahí. Activo. Las peripecias que nos pasan a las mujeres nada más cuando estamos ejercitándonos. Los hombres no tienen ese tipo de inconvenientes. Prepara brazo. Abro.
Dale. Besitos en L. Sigue. Vamos. Queda. Puño. Dale. Prepara esos brazos, bueno, vamos con batidas. Qué lado. Prepárate. Dale ese brazo. Aguanta ahí. Lo más rápido que puedas. Que no se te vayan esas manos. Vamos. Concentrados. Sigue. Bate, 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 bate. No te vayas a pegar en la cara. Sigue otro poquito más. Dale, que se te canten los brazos. Queda. Cuatro arriba. Tira bien ese brazo. Cuatro por lado. Última. Queda. Levanta un poquito el trote. Dale, aguanta ahí. Sigue, sigue, sigue. Talón al glúteo. Y un fuertísimo aplauso para todos ustedes. Nuestro Chócale virtual. Toma agüita. Hidrátate. Prepara tu espacio, tu lugar de trabajo. Vamos. Trae tu banda elástica, tus pesos, tus botellas con agua, tus pesos de tobillo, todo lo que tú creas necesario para trabajar en la clase del día de hoy, todo lo que estaba ocupando anteriormente. Vamos a acomodarnos un poquito. Vamos. ¿Cómo están el día de hoy? Tristes, sentimientos encontrados. Vamos, arréglate, acomódate, como yo siempre les digo. Es súper importante que todos trabajemos de manera cómoda. ¿Ya? No podemos estar ahí ejercitándonos de manera incómoda. Estás con el pijama, ponte siquiera un sostén deportivo que agarre y algo que evite estar incómoda. Bueno, si te incomoda, pues si no, ¿para qué? ¿Cierto? Ya. Primero, hombritos.
Vamos. Hombritos. Cuando trabajamos hombritos, vuelos laterales, por lo general la tomada era neutra. Se abría, ¿cierto? Ahora vamos a mantener la tomada neutra, pero bueno, podría ser supina también, así. Supina, manitos mirando hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? De esta forma vamos a abrir los brazos. Van a llegar a la altura de los hombros y van a bajar nuevamente. ¿Ya? 3 de 12. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Descansa. Que la segunda y la tercera. Toma agüita. Estamos bien sudados hoy día. Porque ya no hace tanto calor. Hay que ver al día con la clase. También porque esta clase se grabó en la mañana y se sube en la tarde. Vamos. Prepárate. Si quieres también lo puedo hacer con las piernas juntitas y arriba. Pero ahí tienes que tener un poquito más de control postural. Aquí, piernas separaditas, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Justo un poquito. Súper bien. Descansa. Se nos viene la tercera y cambiamos de ejercicio. Vamos, prepárate la tercera. Vamos. Dale. Pies separados al ancho de las caderas. Bueno, si quieres lo puedes hacer piernas juntas también. Incluso sentado también lo puedes hacer. Pero para la derechita siempre. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Esa es la idea, que cuesta un poquito. Vamos, pesito de tobillo en las manos. Recuerden, los que estén viendo esta clase, y vayan a venir a nuestras clases presenciales, traten de traer su propio implemento de trabajo, su colchoneta si es que tienen, su colchoneta, sus bandas elásticas, sus pesitos de tobillo casero también tráiganlas. Espero que la mayoría tenga. Ahí voy a saber quiénes estuvieron trabajando con peso de tobillo en su casa y quiénes no. Vamos, pesita, baja hasta la altura de la cabeza, los codos juntos y vuelven a subir. Vamos. 1,
2, tómate tu tiempo. 3, 4, sigue tu 5, me cayó con el ojo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descansa, yo voy a seguir para recuperar las que perdí, que no hice. No sé si las recuperé todas, pero algo se hizo. Descansa. Me duele el ojo por algo. Descansa, descansa. Prepárate para el siguiente. Vamos, prepárate para la segunda. Recuerda que los codos no van abiertos, los codos cerraditos. Y baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Otra vez estábamos haciendo las dos manitos con un pesito aquí arriba. Entonces ahora normal que se nos cansen un poquito más los brazos. Prepárate. Vamos por la tercera. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está costando. 8, 9, pero ustedes también le esté costando. 10, 11, 12. Excelente. Eso es lo importante, que al final sale. Da lo mismo. Vamos, espaldita. Banda elástica. Banda elástica. ¿Dónde está? Aquí igual. Si quieren sentaditos, si quieren arrodillados, como estoy yo, si quieren de pie, da lo mismo. Vamos, 3 de 12. El tríceps quedó doliendo. No sé si lo notaron. Vamos, prepárate. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este ejercicio, que se haga banda elástica, tú le puedes poner más resistencia. Junta un poquito más las manos. Porque si yo lo hago así en esta tomada, o que si yo lo hago, o si yo lo hago así, de esta manera, la banda elástica va a tener mucho más resistencia, va a estar mucho más para los brazos. Entonces tú tienes que ver ahí la resistencia que le vas poniendo, pero siempre tiene que ser, trata de ir siempre a tope con tu energía, ya con tu resistencia. No trates de ir bien, si no voy bien, lo hago bien, podría hacer 20 más, trata de ir como ahí a tope, no, ya, vamos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, descansa, agüita, agüita. Vamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Descansa pecho ahora. Vamos con pesito de... Los pesos de tobillo. Pesitos en las muñecas. Los pesitos de tobillo. Más las pesitas, las mancuernas, las botellas con agua, lo que tengas. Vamos a ir arriba primero. Aquí, como si tuviésemos una barra. Acuérdense que otras veces lo hacíamos y juntábamos un poquito arriba. Esta vez lo vamos a hacer derecho arriba nada más. ¿Ya? Caderita se mantiene ahí pegada al piso. Subo 2. 1. Cuando trato de no descansar los brazos en el suelo. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, descansa. Nos queda la segunda y la tercera todavía. Este tipo de ejercicio vamos a arreglarlo en esa clase presencial a ver cómo lo hacemos. Vamos, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Descansa, descansa. Aprovechen que esta ya son una de las últimas clases que tenemos grabadas por el canal de YouTube. Espero que les hayan gustado todas las clases, espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya servido muchísimo. Visto por ahí las fotos que me han mandado a mí de cambios que han tenido, muy notorios. Vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, nos vamos arriba. Sáquense los pesos de tobillo, sáquense los pesitos de las muñecas.
mancuernitas en las manos, 3 botellitas con agua, lo que tengo. Vamos. Aquí. Abro de una. Ya. Los codos van un poquito flectados porque es más que nada como mantener bien el peso. Si tú vas a pasar esto cuesta un poquito más. Entonces, para mantener bien el peso se flectan, semi flectan los codos. Vamos. 3 de 12. Abro de a una. Vamos alternando. O sea, 3 de 10, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descansa. Son 2,5 kilos. Sí. No quiero ni pensar cuándo haríamos como peso. Pero si ustedes tienen la posibilidad, una mancuerna o una pesa, no te compré un peso tan bajito así como cuando estás empezando. Piensa futuro. Piensa en un peso un poquito más, que incurra en más resistencia para ti. ¿Ya? Porque si compras un peso muy bajito, 1 kilo, 2 kilos, luego lo vas a dejar de ocupar y va a ser en vano ese gasto. Entonces, te compré un peso que sí vas a poder ocupar. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero estas son de 2,5, estas son de acá. Yo si me comprara una, me compraría una de 3. O sea, un par de 3 en realidad. Lo más probable es que lo haga. Yo no sé si a ustedes les pasa. Espero haber sembrado la semillita en alguno de ustedes que les quedó gustando y que lo van a seguir haciendo. Y que no se ven sin moverse. No ven su vida ahora, su día a día sin deporte. Tienen necesidad de moverse. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos, tríceps. Aunque vuela. Vamos. Ay, el tríceps, como se tríceps en el banco. Vamos a buscar su cajoncito. Cajoncito, silla, sillón, lo que tengan para realizar el ejercicio de buena forma. ¿Ya? Lo que sí es importante es que sea algo firme, que no se les corra en el momento que estén realizando el ejercicio. Eso sí es súper importante. Vamos, acuérdense, nosotros estamos en una intensidad media. Piernas ahí bien cerquita del cuerpo, intensidad baja más o menos, a la mitad media y a las piernas extendidas, ya en la resistencia más alta que vamos a tener. Así que vamos a hacer acá, nosotros media. Ya, comenzamos. 3 de 12, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Presente, no alejen el cuerpo, que baje derechito. Descansen un poquito. Una agüita si lo quieren. Hidrátense a cada ratito. Vamos, segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, que nos queda todavía clase. Con todo el ánimo. Agüita, yo sí. Dale, vamos por esta tercera y cambiamos. Tratamos de hacerla ahí. A ver qué tal. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Costó, pero salió bien. Espero que ustedes también se hayan animado, se hayan atrevido a haberlo hecho así de esta forma. A ver qué pasa. A ver qué sucede. Vamos. Espaldita. Ahora sí. Pónganse sus pesitos, su resistencia. Apriétenlos bien. Para que no estén ahí bailando, como dicen. Ya. Vamos. La espaldita ahora. Ya. Vamos. Apertura. 3 de 10. Con más peso de costumbre. A ver cómo andamos. Lo que hicimos. Espero que andemos bien también. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está duro el ejercicio. Está duro con los pesos. Vamos. Dale. Segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí lo voy. Si lo sacamos apenas. Apenas salieron esas 10. Vamos, las 10 que quedan. Falta trabajar ese músculo, no, que todavía puede. Yo sé, no sé si a ustedes les pasa igual. Que siente que el músculo, a veces sí se siente el músculo fatigado, que no puede hacer otra repetición. Pero no me pasa con la espalda, que sí, yo siento que sí se puede. Pero que no sé, algo pasa. Entonces ustedes tienen que seguir poniéndole más. Vamos, no poniéndole más peso, sino poniéndole ganas al ejercicio. Porque eso quiere decir que se puede más. Vamos, falta que el músculo se adapte bien nada más. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Vamos al piso. Pecho. Vamos. Bracitos abiertos. Ustedes ya saben, se juntan arriba. Cuando bajo, trato que el brazo completo no descanse. O el brazo no descanse, en el piso sí lo toque, pero que no descanse. ¿Ya? Descansen del ejercicio pasado de espalda por mientras. Prepárense para trabajar pecho.
Vamos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hagamos 12, 11, 12. Démoslo todo en nuestras últimas clases. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Excelente. Prepárate para la tercera. Aguanten esos hombros, recuerda de trabajar el pecho. Tan importante, nosotras las mujeres no vamos a endurecer la pechuga, la glándula mamaria, pero sí nuestro músculo que está por dentro de eso. Entonces también es importante. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, excelente. Descansa, sácate los pesos de tobillo, de las muñequitas. Ahora se nos viene hombritos. Acuérdate que el pabilo es importantísimo ahora para el verano. El pabilo, la sudadera, todas esas cosas. Ahora para el verano, entonces hay que estar más o menos a tono con la ropa que se está usando, ¿cierto? Por supuesto. Ya. Prepárate, ahora se nos viene hombritos. Vamos, listos. 12. Agüita. Hoy ando de flojo con el agua. Ahí más o menos. Quedamos a tope. Ya. Recuerden que si tienen algún implemento, llevarlo ese día. Desmilitar arriba de a uno. Mientras tanto el otro queda ahí, se mantiene en forma isométrica aguantando. 3 de 12, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Excelente, excelente. Nos quedan solamente ya estas últimas 12 y las otras 12 y terminamos. Así que ponle ñeque. Vamos.
Pero nos damos unas 14, ¿cierto? Probemos con 14. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Recuerda que si en esta posición a lo mejor me veo muy maciza de arriba. Les aclaro que esto no es solo músculo. Hay grasita que también de por medio, entonces hay harta. Entonces, no se asusten ustedes por usar pesos más elevados. No van a quedar así tan macizos. No es solo músculo. Vamos. Última de 14. Dale arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, casi hago 15. Excelente. Muy bien. Un fuerte aplauso para ustedes. Vamos arriba. Nuestro anteúltimo chócale virtual. Después ya vamos a hacer chócale, pero no chócale a la distancia, pero presencial, pero a la distancia igual. Vamos abajo, elonguemos bracito, elonguemos espalda. Atrás. Bajo suavecito, hago el cambio. Adelante, arqueamos un poquito la espalda. Atrás. Levanta esos brazos lo más que puedas. Sepáralos ahí en tu cuerpo. Suelta. Vamos. Boca abajo. Acomódate. Nos vamos atrás. Estiramos espaldita. Mantén ahí un poquito la posición. Acomoda nuevamente adelante. Vamos atrás. Vamos, vuelta de nuevo, guatita apoyada. Baja. Aquí. Pies. Vamos arriba. Levantamos la cadera, brazos adelante. Estira y baja. Estoy seguro que ustedes pueden más que yo. A lo mejor sus pies le tocan el piso, a mí no. Vamos, nuevamente, descansa un poquito. Acomódate, punta de pie, hago arriba. Estira esa espalda, trata de que los pies toquen el piso. Yo le he dicho que yo soy bastante tiesa. Además que trata de tener una superficie que no se te corra, así como a mí la colchoneta se me está abriendo. Vamos, rodillita al piso. Estira nuevamente. Vamos, arriba. Pechito. Estiremos pechito. Saca hombro hacia adelante. Palma pegadita a la pared o al lugar en el que esté apoyadito, si un pilar, algo firme en lo que tú tengas. Hazlo. Apóyate firme a la altura de tu hombro, más o menos la mano. Saca el hombro hacia adelante.
suelto suavecito, si quieres sacudo un poco y ahora sí. Este fuertísimo aplauso para todos ustedes. Hemos terminado la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Última clase ya de fuerza que me ha tocado. ¿Qué pasado? Otra. Creo que mañana nos toca glúteos y después terminamos con un Tabata. Espero sí, en ese Tabata, espero que nos acompañe el tiempo, no haga mucho calor para morir aquí en el Tabata. El último que vamos a realizar de todas nuestras clases grabadas acá entre mi casa y entre aquí el polideportivo. Que estén muy bien, un fuerte abrazo. Nos vemos el lunes presencial y mañana con más clases acá todavía en nuestro polideportivo. Que estén muy bien. Chao, chao.